Somos el Ministerio de Renovación, Palabra y Vida. Su servidor, el pastor Brian Parra, para servirles. El día de hoy el mensaje se llama, dígale al que tiene al lado, leales. ¿Usted es leal, hermano? Dicen por ahí, leal hasta la muerte. Esta semana estuve haciendo un podcast, bueno, desde la semana pasada, que se llama Inspirados. Y he tenido la fortuna de entrevistar a varios amigos pastores. Y es una bendición ser pastor, ¿verdad? Aquí tengo a mi pastor Edwin, a mi pastor Harold y a todos los que nos están escuchando en este momento en nuestro canal de YouTube. Es un reto. De hecho, hablaba con un pastor también ayer y le decía, lo único que lo sostiene a uno claramente es Dios y el llamado que arde. Porque si no fuese por el llamado, como Jeremías 20, ya hace rato uno había dicho, ya no más, hasta aquí nos trajo. Pero escuchando las experiencias de los pastores, lo que más me marcaba es el tema de personas desleales. Personas como Judas, personas como Pedro. Señor, estaré contigo hasta la muerte, no te negaré. Y en el momento de la prueba, no lo conozco, no sé de quién habla. Tremendo, ¿cierto? Hoy quiero enseñarle, porque debemos enseñar. Usted no sabe que Dios no quiera, pero las personas con las que usted camine no le vayan a faltar a usted a la lealtad, porque viendo a estos pastores sí que duele, hermano. Hablaba con alguien y le decía, sería muy lamentable llegar a una edad avanzada también diciendo, Señor, muchos fueron desleales. La falta de lealtad que puede producir en nuestro corazón: amargura, desconfianza, celos, ¿qué más? Resentimiento, falta de perdón, ira, ¿qué más? Enojo, odio. Por eso en esta noche debo enseñarle cómo y por qué usted debe ser leal. ¿Cuántos dicen amén? Hoy se llama leales. Acompáñenme por favor a Proverbios, el capítulo 20, el versículo 6. Búsquelo usted en su Reina Valera, por favor. Yo puse ahí Dios habla hoy, que me gustó mucho esa versión. Demos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y guía del Espíritu Santo. Dicen Dios habla hoy. Hay muchos que presumen de leales, pero no se halla a nadie en quien se pueda confiar. Y me gusta mucho Reina Valera porque dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y usted se ha visto a las mujeres que dicen, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pues mire que también aquí está diciendo, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hoy en día, amado hermano, yo recuerdo que en mis abuelos y generaciones pasadas la palabra valía oro. Y usted iba a hacer un contrato y eran contratos verbales, porque estaba en juego un nombre, estaba en juego el apellido, las familias, el respeto de la misma persona. Sin embargo, ¿quién hallará hoy en día un hombre correcto, un hombre leal, un hombre de verdad? Mire, usted puede tener el contrato, las cláusulas ante notaría, pero hoy en día el que quiere robar, roba. ¿Cuántas personas se nos muestran, no? Como leales, como de confianza, fieles, pero realmente, ¿cuál es la intención de sus corazones? ¿Cómo lo sabremos? Dígale que tiene al lado, por medio del Espíritu Santo. Regáleme un segundito, por favor. ¿Se escuchan ese ruido? Yo sí lo escucho, ya sé qué es. Perdón. No, son los in-ears. Listo, gracias. ¿Quién hallará un hombre de verdad? Yo hoy le debo decir, pilas usted con quien hace negocios. Pilas, amado hermano, usted a quien le entrega su corazón. Porque como pastores somos muy dados a entregar nuestro corazón. Usted como papá, usted como jefe, usted como compañero, somos dados por la confianza a entregar su corazón. Pero hombre de verdad,
¿quién lo hallará? Dígale, levanta así su mano. Yo lo hallé. Jesucristo es el único perfecto, ¿verdad? Por eso, ¿qué es ser leal? Muchos presumen de ser leales, pero no hay en quien confiar, dice la Biblia. ¿Qué es ser leal? Yo puse ahí una definición. Ser fiel, ser leal es ser fiel y comprometido con aquellos con quienes se tienen un vínculo, ya sea una persona, una causa o una institución. Implica actuar con honestidad. Presta atención, por favor. Honestidad, respeto, apoyo incondicional y defender los intereses de la otra parte, incluso cuando no coincidan plenamente con los propios. La lealtad también se manifiesta en el cumplimiento de promesas y la constancia en las relaciones. Pregunta con esta definición: ¿usted es leal? ¿Usted es fiel? Dice allí en Mateo 6 que diga sí, que tú sí seas sí y que tú no sea no, ¿cierto? En Job dice: determinarás una cosa y esta buscarás, y sobre ti y permanecerás, y sobre ti resplandecerá la luz. Su sí es sí cuando usted hace promesas, cuando usted dice voy a servirle al Señor, con usted mismo voy a estudiar inglés, me voy a comprometer, voy a culminar la carrera profesional, voy a ser fiel con las personas con las que camino, etcétera, etcétera. Una buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué, amado hermano? Una buena pregunta sería: ¿debo ser leal? ¿Por qué debo ser honesto, respetuoso y demás? Y la respuesta es: porque nuestro Dios es leal. ¿Cuántos dicen amén? Yo puse varias razones. ¿Usted y yo por qué debemos ser leales? Porque nuestro papá es leal. Y el padre es como el hijo y el hijo es como el padre. Dios es leal porque nos ama incondicionalmente. ¿Cuántos dicen amén? Juan 3:15, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que obtenga vida eterna. Amado hermano, Dios es tan fiel y tan leal que usted puede ver desde la desobediencia del hombre en Génesis 3, que de una vez les da la promesa de redención en Génesis 3:15, que de la simiente de la mujer vendría la salvación para la humanidad. Eso es ser leal. Ser leal, ¿sabe qué es, amado hermano? Lo vimos el domingo, que toda la historia en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel fueron infieles totalmente. Dios cumplía con sus promesas, Dios cumple, pero el pueblo a continuo era alejarse del Señor. De hecho, si no estoy mal, por allá en Oseas 11 dice: te amé, te escogí desde que eras joven, hablando de Jerusalén. Te escogí, te atraje, pero entre más quiero estar contigo, ¿qué hace Él? Más se aleja, más se aleja. Dios nos ama tanto que tan infiel que fue su pueblo, pero Él sigue amando a su pueblo, al pueblo de Dios. ¿Será que Él se casó con otro pueblo? No, amado hermano, sigue siendo fiel con los suyos. Dice en Malaquías 2 que Él repudia, amado hermano, el divorcio. ¿Sabe por qué? Porque Él es fiel. Nuestro Padre es fiel hasta la muerte. Por eso, si hay personas que se quieren casar, o los recién casados, sean como su papá, leales. ¿Cuántos dicen amén? En los votos, ¿qué hacemos, pastores? Uno dice en las buenas y en las malas, ¿verdad que sí? En la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad. Eso es ser leal. Pero hoy en día, amado hermano, con el mundo que se nos enseña y con estos realities, que eso no es la casa de los famosos, sino la casa del mero diablo, amado hermano, se nos enseña que la lealtad está hasta que pueda cumplir, saciar su carne. Sacia la carne la persona, y ¿qué hace? Cambio. Y en esos programas y en esos realities y en el mundo que vivimos, todo el mundo hace lo que quiere, todo el mundo prueba, y se nos llama entre comillas que eso es libertad. Amado hermano, pero eso no es lealtad. ¿Sabe qué es ser leal? Ser un hombre y una sola mujer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué es ser leal, amadas mujeres? Que podrá venir el príncipe azul a hablarle a usted lo más tierno, quizás el cariño que su esposo a veces no le da, pero ser leal es usted cerrar esa puerta
y confesar quizás lo que no es, como si fuese: mi esposo es el más cariñoso. Eso es ser leal. Ser leal, ¿sabe qué es, amado hermano? Que usted no dé el brazo a torcer. Así esa mujer tenga las medidas perfectas de la bichota que se nos enseña allá afuera. Ser leal es que después de los hijos vienen las estrías, los gorditos, las canas, pero usted siga amando incondicionalmente. Eso es ser leal. A los hombres se les cae el cabello, les sale la pancita. Una persona me dijo el domingo: uy, con esa camiseta de Colombia sí que se le veía la pancita, pastor. Y mi esposa: me gusta. Qué bendición, ¿cierto? Eso es ser leal hasta la muerte. Amado hermano, ¿cómo es posible que en una enfermedad una de las parejas sale y se va? Mire, la realidad supera la ficción. ¿Cómo es posible que a través de un fracaso económico las personas ya no son incondicionales? Quizás están por un interés. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero vaya usted, muestre que esté bien, esté viajando, esté haciendo, y todos están ahí en redes sociales. Wow, mire, sé por qué se lo digo. Cuando éramos músicos, mire, subió un video tocando los 100, 200 likes y todos tenían que ver con nosotros. Pero allá ya hay de pastor. Si supero 5 likes, eso es una bendición grandísima, hermano. Y yo me gozo porque 5 son salvos. ¿Cuántos dicen amén? Pero antes querían un favor, una posición. Usted sabe cómo logramos, para los que no nos conocen, fui músico un día y logramos llegar un poquito lejos. Pero ¿sabe cómo llegamos allá? Con deslealtad, traicionando amigos, amado hermano. Porque hay personas que para un cargo, para un puesto, no les importa y traicionan a un jefe, traicionan ideales dentro de una empresa, a compañeros, amado hermano, con el fin de obtener un beneficio. Por eso usted dígale al que tiene al lado: sea leal con ese jefe. Usted dirá: es que ese jefe es un patrón, me paga mal, lo que sea. Pero mientras que Dios lo tenga ahí, usted sea leal. Porque la palabra declara que todo lo que usted y yo hagamos, lo hagamos como si fuera para nuestro Dios. Dios es el Dios que nos ve. Si usted es leal, ¿qué es ser leal? Mire, estamos hablando del amor, ¿no? Porque Dios es leal. Y aunque la humanidad le pagó mal, a los suyos vino y a los suyos no les recibió. Pero ¿qué dijo Jesús? Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Quizás si su jefe le paga mal, eso no le da a usted el derecho para que lo robe. Eso no le da el derecho a usted para que hable mal de su líder, de su jefe, de aquella persona que quizás usted está bajo sujeción en este momento. Dígale al que tiene al lado: tenga cuidado. Tenga cuidado. Sea leal con Dios primeramente, porque el Padre que nos ama es leal. ¿Cuántos dicen amén? Dios es leal porque es fiel a sus promesas, porque en sus promesas son en el sí y en el amén. Yo le pregunto: ¿lo que Él le ha prometido lo ha cumplido? Mucho más. A mí me prometió hijos, y miren que yo no podía tener hijos, supuestamente los médicos, pero ya vamos por el segundo y orando por el tercero. Ay, que mi esposa vea esta predica, a ver qué. Dios es fiel, así nosotros seamos infieles. Hablaba con un pastor y le decía: mire, nuestro llamado es independiente a nuestro carácter, porque somos de muy mal carácter, pero hay un fuego que sigue ardiendo. Conozco a muchos siervos de Dios que sufren con su carácter, pero por gracia Dios los llamó, hermanos, y los tiene en una posición, en un cargo, y los usa y los utiliza, y ahí son de bendición para muchos. Su carácter y su llamado, el llamado es la gasolina para que usted siga cambiando ese carácter. ¿Cuántos dicen amén? Tremendo, ¿no? Dios es leal porque nos protege y nos da el cuidado. Dice allí en el Salmo 18, acompáñenme por favor, el versículo 25. ¿Por qué usted debe ser leal? Porque Dios es leal. Salmo 18, 25. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso
y recto para con el hombre íntegro. La TLA dice, con el leal te mostrarás leal. ¿No le parece eso interesante? Si usted es leal con Dios, Dios va a ser leal con usted. ¿Cuántos dicen amén? Si usted se acerca a Dios, Dios se acerca a usted. Si usted ama al Señor, amado hermano, Dios lo va a amar. A veces, dice en Isaías 53:6, nos descarrilamos como ovejas, pero Él nos amó tanto que el buen pastor salió a buscar a la 99. ¿Cuánta paciencia no le ha tenido el Señor? Le pregunto, ¿Él fue leal con usted? ¿Cuánto tiempo usted se apartó? Si nunca se ha apartado, lo bendigo, hermano, bienaventurado es. Pero personas que nos apartamos, yo me aparté 14 años, estando en una congregación, y Él sí que me tenía paciencia y seguía siendo leal. Mire, venían tiempos de administración. Si usted nunca estuvo en un servicio de mi papá, lo que se perdió, hermano. Pero mi padre también siempre hacía el llamado, hermano. Las personas pasaban adelante y él oraba, imponía manos, hablaba en lenguas. Y yo me acuerdo que una vez, hermano, yo decía, pero ¿por qué él hace eso cada 8 días? ¡Qué pereza! ¿Y sabe qué hacía el hombrecito? Ese mismo día que yo pensé eso, por allá llegó y me puso las manos duro. Santidad, Jehová. Mire, Dios es leal. Aunque yo no quería, Él impartía sobre mí. A veces usted no quiere y allá le llega el pastor. Le va a servir al Señor. Usted le va a servir al Señor. Dios va a arreglar su vida, arrepiéntase. Eso es ser leal. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él ve lo que usted no puede ver. Él ve un odre determinado y usted le va a servir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor, por favor. Pensemos en un personaje bíblico. ¿Quién fue leal con Dios? José. Mire, José, cuando vino la propuesta de la esposa de Potifar, él no dijo, tengo miedo de Potifar, o que me pillen, o que haya una cámara oculta. Él no dijo, me van a quitar el cargo, me van a quitar la posición. No, él que respondió, ¿acaso yo le haría esto a mi creador, a Jehová, a mi Dios? Una persona leal, ¿cierto?, a sus principios bíblicos. Usted no peca o usted no roba, no porque lo van a pillar. Ese no debe ser el motivo por el cual usted no peque. O usted no peca fornicando o adulterando, no porque de pronto quede embarazada aquella mujer que no es su esposa. O no por el miedo, porque estaría mal, amado hermano. No va a durar mucho. Yo recuerdo que cuando estaba en el hábito de la pornografía, duraba 3 meses. Y sabe, un ataque de ansiedad, afanado, amado hermano, ansioso, malgeniado, airado, y recaía. Porque ahí no estaba un verdadero arrepentimiento, había era remordimiento. Pero el día que vino el Señor, ya hay un temor a Dios. Y ya no pecamos, ¿sabe por qué? Porque digo, uy, ¿cómo voy a fallarle a alguien que me ama tanto y ha sido tan leal conmigo? No peque, amado hermano, porque usted es leal con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Otro ejemplo, usted lee Daniel y todos los amigos de Daniel, dice la Biblia que ellos no se rendían ante Nabucodonosor ni sus deidades, porque eran leales para con Dios. Cedrac, Mesac y Abednego, ¿qué dijeron? Métame en un horno de fuego, a mí no me importa, pero si me van a matar, prefiero ser leal con Dios y no con los hombres. ¿Los metieron al horno de fuego? Sí, pero ni un cabello, dice en Daniel 3, se quemó. Daniel, leal, ¿cierto? Hicieron un decreto para que dejara de orar. Y el hombre oraba en la mañana, en la tarde y en la noche. Lo cogieron orando. Imagínese usted, que digan, ¿qué está haciendo este hermanito? Venga a ver. ¿Lo cogieron orando? ¿Cuántos dicen amén? De día, en la tarde y en la noche. Al hombrecito lo meten en un foso de leones. ¿Y le pudieron hacer algo? Un pastor un día escuché que es que él comía muchas verduras. Y entonces por eso le solía a pura verdura y no a carne. Dígale al que tiene al lado, ¿qué? Como dijo mi hermana Maritza, puro cuento. O si no, sería por obras. Y no es por obras para que nadie se gloree, es por la gracia de Jesucristo. ¿Sabe por qué no lo comieron? En Daniel, en Apocalipsis 20 lo dice, 21. Cuando hayan cielos nuevos y tierra nueva, el sol estará reinando, que es Jesucristo, y el león comerá con el cordero, con la gacela,
Cristo estaba en el foso de los leones, y cuando Cristo está, hay una paz sobrenatural. Denle un fuerte aplauso al Señor. El ángel de Jehová protegió a Daniel. Cuando usted es leal, Dios cuida a sus leales. ¿Cuántos dicen amén? Deje la fornicación, deje el adulterio, deje la mentira, deje el orgullo. ¿Sabe por qué? Propóngase usted en esta noche ser leal con Dios, porque Dios ya ha sido leal con usted. Si Dios no fuera leal, yo debo confesar que yo no podría estar en esta casa ni en este altar. Para los que conocen la historia, nunca estuve con mi padre, que fue el pastor. Yo no merezco estar. Mire qué chistoso. Papá toda su vida se abnegó para comprar este terreno. Se abnegó de muchas cosas y trabajó, porque esta casa la construyó con el sudor de su frente y con su trabajo. No fue con las ofrendas. Y sabe, se abnega casi toda su vida de disfrutar y demás. Y preciso cuando él fallece, un mes después termina de pagar la casa. Y la meta era: llego a mis 50 y descanso. Y llegó a sus 50 y sí, se fue a descansar a la gloria eterna. Y viene a disfrutar otro que no trabajó. Pero dígale al que tiene al lado: mucha gracia de Dios, mucha lealtad del Señor, ¿cierto? Dele un fuerte aplauso al Señor. Mire, al principio la gente no lo podía creer. Decían: no lo merece. Y sabe que tenían razón. Neófito, tenían razón. Pero cuando Dios da una palabra, Él es leal y la cumple. Y hoy estoy aquí por pura gracia, hermano. Si supiera lo que Dios quiere y puede hacer con su vida, por eso sea leal. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, usted como un hijo de Dios debe ser leal. Y mire, usted lee allá en Josué el capítulo 24, el versículo 15. Y Josué les dice a los hebreos: bueno, escojan. Van a adorar a los dioses de Egipto, a los dioses de Canaán. Y yo le digo eso mismo a usted en esta noche. Bueno, escoja. ¿Va a ser leal? ¿Usted está con el mundo o está con Dios? A ver, ¿con el mundo o con Dios? ¿Ah, sí? O sea que usted no escucha música secular, ¿cierto? O sea que usted no ve películas de doble sentido. Ah, bueno, qué bendición. O sea que siempre de sus conversaciones nunca salen groserías ni vulgaridad. O sea que usted nunca habla mal de nadie. Ah, qué bendición, qué iglesia tan santa, ¿cierto que sí? El pastor es el único que falla en esta iglesia. Hermano, en esta noche Josué dijo: bueno, está muy bonito. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y ustedes, y todos se comprometieron. Pero usted lee un capítulo después, Jueces 1, y todos fallaron. Tenga cuidado, porque el que esté firme, que no caiga. Y usted dirá: pastor, es inevitable escuchar música mundana porque trabajo allí en la música mundana. Sí, está bien. Pero hermano, es inevitable que usted esté escuchando la canción y empieza el piecito, ¿no? Cuando usted menos se da cuenta, el subconsciente empieza a corear los coros. ¿Y sabe qué hace eso? Empieza a alimentar nuestra concupiscencia. Si usted trabaja en un entorno donde hay cigarrillo, donde hay alcohol, Jesús lo sabía en Juan 17 y dijo: oro por ellos que están en el mundo, pero no pertenecen al mundo. Dios no nos mandó a ser ermitaños y que usted en una casa encerrado, y como muchos que hicieron ciudadelas cristianas, y eso terminó en tremenda abominación para el Señor. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que aunque usted esté en el mundo, salimos a comprar la leche y sale la mujer semidesnuda y uno: uy, diablo mentiroso. Mire, yo lo hago de segundo. Usted escucha la canción y empieza uno a corearla porque uno la sabe, hermano, que uno también tuvo mundo. Pero cuando usted llega a su casa y dice: Señor, límpiame. Señor, yo quiero ser leal contigo. En mi casa se escucha música cristiana. En mi carro adoro al Señor. En mis redes sociales solo publica cosas que edifican. Y empieza desde usted a edificar a otros. ¿Cuántos dicen amén? Y si es inevitable, usted ya tiene que escuchar eso cada día, hermano. Lave sus oídos y sus ojos con colirio santo y con hisopo, dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Pero es chistoso que cuando uno va a visitar al hermanito,
Resulta y pasa que el hermanito es el más groserito. El hermanito es el que más debe platica. El hermanito es el airado. Y el hermanito no es la luz del mundo, sino la vergüenza del mundo. Dígale que tiene al lado, cuidado. Mire, cuando usted tiene una vida en obediencia, en Deuteronomios el capítulo 7, el versículo 9, ser leal es obedecer sus mandatos. Si usted obedece, amado hermano, Dios va a ser leal con usted. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Si me amas, obedece mis palabras. Y todos nos sabemos Juan 15:15, ¿cierto? Ya no los llamaré más siervos, sino amigos. ¿Y cuántos amigos hay? ¿Y quién es el amigo? El que obedece. Amado hermano, usted se puede desgastar orando y ayunando y congregándose, pero no se trata de eso, o seríamos fariseos. Se trata de tener una vida en obediencia. Muchos me preguntan, pastor, ¿cuál es el secreto de la unción, del poder? Yo quiero ser usado por Dios. ¿Sabe cuál es el precio? Morir. ¿Cuántos están dispuestos a dejar sueños, una vida? ¿Cuántos están dispuestos a ser guiados por Dios, a renunciar a su trabajo? Ese es el precio. ¿Cuántos están dispuestos, amados hermanos, a entregarle su corazón a Jesús de a de veras? Si usted dice no, quizás como el joven rico, dura cosa has pedido. No, si se puede, hermano. Sea sensible, entréguele su vida al Señor y va a ver cómo Él viene y nos da mucho más de lo que merecemos. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Mire, Pedro quiso ser leal. Pedro quiso decir, Señor, yo doy mi vida por ti hasta la muerte. La pregunta es, ¿qué hizo que Pedro cambiara de opinión? ¿Y por qué usted y yo no podemos ser leales con Dios? ¿Sabe por qué? Por el miedo. Porque Pedro tuvo miedo que lo crucificaran también esa noche. Porque Pedro tuvo miedo, amado hermano, de que lo golpearon, de que lo, no sé, de que lo pusieran preso una vez más. Y a veces no podemos nosotros obedecer en totalidad y ser leales, porque ¿de qué vamos a vivir? Cuando yo renuncié a mi trabajo a causa de Cristo, cuando entregamos nuestros sueños de ser el músico y viajar a causa de Cristo, hermano, no fue fácil. Mire, recuerdo la noche que morí. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15: os aseguro que todos los días muero. Créame que en un día me ganaba casi un salario mínimo. Logramos muchas cosas, sobre todo el aplauso, ¿no? Las tarimas, las luces, eso gusta harto, hermano. Pero esa noche que Dios no me dio permiso, allá en el secreto donde nadie nos vio, allá arrodillado diciendo, Señor, estoy muriendo, me duele. Nadie sabía el precio que estaba pagando aquella noche. Pero le dije, Señor, esta es mi ofrenda. Lo que me iban a pagar, te lo entrego a ti. Y esa noche fui leal y le dije, Señor, nunca más voy a volver a tocar una tarima. Quizás fue una oración insignificante. No estuvo el aplauso, no hubo dinero, no vino el estruendo. Pero ¿sabe qué le puedo garantizar? Ser útil en las manos de Dios no tiene precio. Ver cómo corazones cambian. Ven cómo cuando oramos por las personas reciben de un fuego. Escuchar decir a las personas cuando usted impuso su mano, sentí una llama. Ver cómo unos se apasionan por el Espíritu Santo. Ver dentro de las naciones cómo la gente es libre. Otros reciben palabra de ánimo. Otros los levanta y los regenera el Señor. No tiene precio, hermano. Yo creo que Dios tiene un plan para con su vida. Pero ¿cuándo va a llegar esa noche donde usted le entregue todo a Jesús? Si en esta noche hay una persona que está viviendo en adulterio, como la mujer samaritana, con el que estás no es tu marido, y ya van como 6, no temas a quedarte sola o a quedarte solo. Dios te va a sustentar, pero obedécele. Deja tu pecado, deja tu cántaro, y vas a ver cómo empiezan a fluir ríos desde tu interior. Vas a sorprenderte cómo
cambia tu manera de hablar, cómo cambia tu manera de pensar, cómo se empiezan a abrir puertas y vienen ideas que nunca imaginaste. Jamás imaginamos escribir un libro, nunca, ni salir de la nación predicando, jamás. Pero cuando Cristo nos inspira, amado hermano, nos lleva a cumplir su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Dale un fuerte aplauso al Señor. Voy concluyendo. ¿Qué produce ser leal? Bueno, usted dirá, bueno, yo debo ser leal, tengo que ser leal. Mire, y en este test que quiero enseñarle, que son 3 punticos rápidos, yo fallé. Por eso me di cuenta que este corazón y nuestra condición humana es desleal. Somos desleales, esa es nuestra condición. Mire, el primero, la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué produce la lealtad? Primero, humildad y sumisión. Cuando usted es leal, usted es humilde. Cuando usted es leal, usted es sujeto. Y el claro ejemplo está ahí en 1 Samuel, capítulo 23, versículo 17. Acompáñeme, por favor. (17 y 19). Y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Tremendo lealtad, ¿no? ¿Quién está hablando ahí? Jonathan, el hijo del rey Saúl. Y mire, entienda usted esto en este momento. Si Saúl es el rey, después de que muera Saúl, ¿quién iba a ser el rey? Jonathan. Pero Jonathan, dice la Biblia, que tenía un temor a Jehová. Y cuando usted y yo tenemos temor a Jehová y obedecemos y somos sensibles a su voz, no nos importa ser el segundo. Otra vez lo voy a decir: cuando usted es leal a lo que Dios ha dicho de usted, en medio del proceso no le importa si todavía no es cabeza, si todavía no es el segundo, el tercero y el cuarto. Y siempre lo digo: ¿qué pasa, amada hermana Maritza, Janet, Neider, si Dios lo llama, amado Adrián, a ser el dedo meñique del pie derecho del cuerpo de Cristo? ¿No va a ser leal? ¿O si va a seguir siendo leal? Y si es la uña con unimicomicosis, la del honguito que rasca, ¿va a ser leal? ¿Sí o no? Pues uno dice que sí, pero la naturaleza humana va a decir que no. Porque uno siempre, a mí me pasa, usted que es santo no le pasa, pero a mí sí me pasa cuando veo que otros Dios los está usando más. Y digo: Señor, pero me abandonaste, te olvidaste de mí. ¿Y dónde están las promesas? ¿Sabe qué pasa cuando unos empiezan a prosperar más y uno ve que les empieza a ir mejor económicamente, y uno al contrario empieza en un declive a ser el número 2? En todo, en lo emocional, en lo sentimental, en la empresa, en el negocio. ¿Y sabe qué empieza en nuestro corazón? Dígale al que tiene al lado: la amargura. Y pobre nuestras esposas, porque uno todo sensible golpea a la peña, golpea al hijo, pero es una frustración por no ser el número 1. Y entonces viene la Biblia: no somos cabeza y no cola. Y eso es una bendición, así es. Pero mientras que somos cabezas hay un proceso, mi hijo. No es el que quiere ni el que corre. Dios tiene misericordia de unos. Uno no quería ser pastor y tenga su pastorado, y otros quieren ser pastor y todavía no. Y quizás estás viéndome en transferido, o estás aquí en la iglesia y llevas procesos de 20 años congregándote, 30 años, y dirás: antes era líder, antes era pastor, antes, y hoy estás aquí como ovejita. Ese es el proceso de Dios para que aprendas lealtad. Jonathan, ¿qué dijo? Él entendió: David no se lo merecía, quizás porque Saúl era el alto, el hermoso, el grandote, el fuerte, y el otro David, yo me lo imagino flaquito, todo llevado. Sí, venció a Goliat, pero unos dirían: lo venció, pero que lo cogió de lejos. Pero un fighting cerquita, a ver cómo le va. Porque cuando la gente no ve a alguien, hermano, busca las 1000 excusas. Pero Jonathan era sensible a la voluntad de Dios. Y dijo: mire, él se despoja y dice: si yo no soy el número 1, pues no importa, yo sigo siendo leal.
Y si usted, amado hermano, ni siquiera sugiere en este momento, y usted ve a su líder que no da pie con bola, hermanos, ¿cierto? Porque el pastor, ¿por qué lo hace así? ¿Pero por qué, hermano? Porque Dios le está enseñando a usted lealtad. ¿Cuántos dicen amén? Porque usted no es el jefe en este momento, hermano. Eso tiene una razón. Porque usted no es el líder en este momento, o el pastor. Dígale que tiene al lado, porque no está listo. ¿Por qué no soy el apóstol, no? Mire, le voy a contar una infidencia. Aquí entre nos, fuimos a Miami y nos llevó el apóstol a que predicáramos, ¿no? Entonces uno inicia todo humilde, ¿no? No conocer, a la primera vez que salía del país a ministrar. Y el pastor llega y me dice: bueno, presente al Espíritu Santo. Y yo: sí, hermano, dominamos el tema. Claro, es nuestro amigo. ¿Se quiere hablar del Espíritu Santo, verdad que sí? Entonces al principio lo ven a uno joven, todo llevado, todo flaquito, todo negrito, con un diente torcido. No lo ven. Pero a los ungidos, la señal del ungido son las señales que están en Marcos 16:17. El Espíritu Santo, el fuego. Terminó la reunión: pastor, ore por mí, pastor, venga para acá. Ahí sí viene la honra, ¿no? Como David. Ahí sí todos. Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Y el joven chiquitico que llegó ya levitaba y sacó pecho. Pues qué engañoso es este corazón, que me creí mejor que el pastor, que pensé que lo podía hacer mejor que él, y me llené de orgullo. Y saben, me senté hace poco con el pastor por un mal comentario que hice, por un corazón envidioso. La iglesia se dividió. Dejaron de ser la cobertura del hombre. Y si este pastorcito ahí donde usted lo ve hizo parte de una tremenda división. Qué desleal fui, amado hermano. Y sabe, me puedo gozar que me senté y le pedí perdón. Se me chispoteó, pero aprendí algo: que somos desleales porque esa es nuestra naturaleza. No queremos ser el 2, el 3, el 4. Siempre queremos estar en la cabeza. Y si no lo estás, es porque Dios está moldeando tu carácter. Por eso usted en esta noche, en la posición que Dios te haya puesto, en la empresa, en tu casa, en la congregación donde estés, es Dios que te tiene ahí. No es que el pastor no te haya visto aún, no es que tus líderes no te hayan visto, no, es que Dios no te ha querido promover, amado hermano. Dios es el que promueve en el tiempo de Dios. Dios es el que quita y pone reyes. Dios es el que cambia los tiempos. Y Él va a cambiar tu tiempo cuando mueras a ti mismo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Tremendo lo de Jonathan, ¿no? Humildad. Número 2, nos da favor y gracia. Ruth 1:16, usted se lo sabe, ¿cierto? ¿Qué dijo Ruth cuando murió su esposito? Su suegra, ¿qué le dijo? Noemí dijo: bueno, ya usted, aquí ya no tenemos nada que ver. Ya mi hijo se fue, se perdió ese negocio, ya esa plática se acabó, el trabajo se acabó, listo, ya no hay por qué ser más leales. Pero ¿qué dijo esta mujer Ruth? No me digas que me vaya, porque donde tú vayas, yo iré contigo, y tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Tremenda lealtad, ¿no? ¿Y qué si las personas que le rodean, amado hermano, ya usted no puede sacar provecho? ¿Sabe? Yo reflexionaba, y a veces les damos tan duro a los pastores que recaen, ya sea en lo que caen los pastores, porque todos podemos caer. Y entonces se tira la piedra, ¿no? Hereje, falso profeta, ayúdeme, lobo, ladrón. Bueno, todo lo que se le habla a los hombres de Dios que se apartaron. Pero mire qué tremendo, porque cuando eran usados por Dios, ahí sí estaban las multitudes y las masas. ¿Y acaso así no fue con Jesús, amado hermano? Nuestro Señor Jesucristo, cuando repartía el pan, ahí sí estaban las multitudes, porque se compadecía de las multitudes, dice la Biblia. Pero cuando necesitó ayuda, cuando se angustió y les dijo a los hijos de Zebedeo y a Pedro que oraran por él en la noche de Getsemaní, ni siquiera pudieron orar una hora, lo dejaron solo. Amado hermano, sea leal. Quizás las personas fallamos, yo puedo fallar, es más, fallo más de lo común. En serio,
sus líderes van a fallar, pero usted siga siendo leal. Si quizás pecaron, usted tiene misericordia. El que es libre de tirar la piedra, pues tírela. Pero todos pecamos. Romanos capítulo 3 dice que todos pecamos, y si no pecamos hacemos mentiroso a Dios y decimos que no pecamos. Por eso, ¿por qué no le tiene compasión a esos pastores? Y los exponemos y los desnudamos y quisiéramos latigarlos como en la religión, amado hermano. ¿Y por qué mejor no oramos por ellos? ¿Y por qué no mejor tratamos de ayudar al cuerpo de Cristo, amado hermano? Y tener compasión con aquellos, con aquella familia que se apartó, con aquellos de nosotros que ya no están. ¿No le parece eso mejor? Aquí Ruth fue leal hasta la muerte y le dijo a Noemí: no me digas que me vaya, porque a donde quieras que tú vayas yo iré contigo. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Llegaron allí, amado hermano, y ¿sabe qué obtuvo? Favor y gracia, porque gracias a esto ella pudo ser redimida por vos y hace parte de la generación de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted es fiel, amado hermano, aun cuando no vea un fruto, y cuando usted es leal, amado hermano, hay una recompensa esperándolo. ¿Cuántos dicen amén? Si la empresa ya no le está dando, pero usted ve que todavía no le sale un trabajo en otro lugar, sea leal, llegue temprano, no se robe el tiempo de las personas tampoco, sea justo, y Dios va a restituir ese tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. En la buena, pero no en las malas. Dígale al que tiene al lado: en las buenas y en las malas. ¿Verdad que sí? En las malas y en las malas dirán unos: pues si toca sí, hermano. Pero hermano, sea leal con sus pastores. ¿Cuántos dicen amén? Yo le decía a mi esposa: qué triste llegar a esa edad de nuestros compañeros y decir tanta deslealtad. De pronto es porque nunca se enseñó. Entonces vamos a enseñarlo. Sea leal, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios lo trajo a esta iglesia, plántese aquí de fruto. Es que no me quieren, es que no me saludan, es que no me ven, es que ¿y por eso no estás dando fruto? No, dígale que tiene al lado: Codelo, es hora de dar fruto. Si no lo saludan, pues usted salude. Si no hay orden, pues usted ponga el orden. Si no hay amor, pues usted abrace y dé picos, hermano. Obvio, mujeres con mujeres, hombres con hombres. Bueno, mujeres con hombres con hombres, a mí no me gustan los picos. Mire, Pablo fue leal en el naufragio, Hechos 27 y 28. Y se venía en picada de este barco y todos querían huir, claro. Pero dicen por ahí el ideario popular: los primeros que saltan, ¿quiénes son? Las ratas, ¿verdad? Y se le aparece el ángel de Jehová y le dice: no, Pablo, usted permanezca. Y sí hubo el naufragio, pero los que salieron de ese barco todos perecieron esa noche. Pero Dios estaba cuidando a Pablo. Hermano, usted no salte como las ratas. De verdad, mire qué tremendo. Colombia en este momento está pasando un momento difícil en su historia. Y uno escucha a muchos allá. Vino en la crisis de los pasaportes y los crisis de las visas y las personas: pero tengo que salir de la nación antes de que seamos como, y empiezan a comparar con otras naciones. Y aquí se va a poner mal, y aquí, y no hay esperanza y no hay salida. No, usted sea leal con su patria. En este momento es que Colombia más necesita cristianos. En este momento es donde Colombia más necesita su oración y la mía. ¿O qué? Vino a este país, tomó lo bueno y ya se pone malo, y entonces ya no son leales. O usted como colombiano, aquí la hermosa Colombia le ha dado a usted sus bellas. Obviamente es un país que necesita el temor a Jehová, pero usted defienda su patria. ¿Cuántos dicen amén? Los que hemos salido del país, se habla pestes de nosotros como colombianos. Siempre se habla de Pablo Escobar, siempre se habla del narcotráfico, siempre se habla de la heroína, siempre se habla del cosquilleo, de la realidad. Pero qué bendición que cuando vamos a otra nación también se habla de Colombia está exportando pastores ungidos. También se habla que aquí hay personas honradas. También se habla que aquí hay profesionales.
También se habla, amado hermano, que hay familias, hay hijos, hay esperanza. Por eso usted sea leal a su patria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo va a ser leal a su patria? Dígale al que tiene al lado: pague impuestos, pague el Transmilenio, empiece por lo más básico. ¿Qué es que se roban la plata? Hermano, usted sea leal. Ellos verán qué hacen con la plata, pero usted sea leal. Si usted inicia con estas pequeñas cositas, Dios lo va a bendecir y lo va a prosperar. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Último, mire, cuando usted es leal, una gran recompensa. Y termino con Elías y Eliseo, porque Eliseo venía caminando con Elías, y el mismo Elías le dice a Eliseo: te ruego que me dejes, te ruego que me dejes. Mire qué tremendo. Llegaron a Gilgal, a Betel, llegaron a muchos puntos, y los hijos de los profetas le decían a Eliseo: ¿no ve que su siervo va a ser quitado? Su pastor va a ser quitado, ya déjelo. Pero ¿cuál era la respuesta de Eliseo? Igual que la de Ruth: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no te dejaré. Esto es un hombre leal, ¿verdad que sí? Hasta la muerte, como me toque, con Dios, pero también con las personas que me rodean, pero también con mis ideales. Y ciertamente el maestro fue quitado, vino un torbellino, un carro de fuego, y ascendió Elías al cielo. Pero ¿quién recibió el manto? Le pregunto, ¿quién recibió la doble porción? ¿Quién recibió la bendición? La lealtad trae recompensa. Usted es fiel en esa empresa y usted no se está dando cuenta, pero hay ojos que le están viendo, y cuando menos se da cuenta, lo recomendaron y usted resultó en otra empresa mucho mejor. Así es Dios. Mire, usted es leal con su estudio académico, y no le pase, porque eso nos pasa a todos. Viene el IFES, ¿no? Y vienen las pruebas a ver, y viene el ECAES, y entonces la gente 2-3 días antes quiere estudiar, dice que es lo que no estudió toda una vida en bachillerato. ¿Puede lograr algo? Atrofiarse y hasta no madrugar ese día. Eso es como cuando uno va a ministrar. Entonces nos vamos a meter en un ayuno y en oración, y él fue. No, hermano. Cuando uno va a ministrar, va a mostrar la vida en obediencia que uno lleva en años. A veces predicamos con Biblia, a veces sin Biblia, porque la Biblia ya está dentro de uno, hermano. Ya hay un depósito de años. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, Eliseo se mantuvo firme hasta lo último. Concluyo diciendo esta frase muy bonita. Pongamos la frase, por favor, siguiente diapositiva. Con lealtad a Dios y al hombre en verdad hallarás favor, gracia y gran humildad, y al final del camino, por tu fidelidad, recibirás recompensa de eternidad. Wow, denle un fuerte aplauso al Señor. Tómale fotico por favor, para que la ponga usted ahí en su WhatsApp. Porque, hermano, usted repostea el partido, usted repostea todo menos las cosas de la iglesia, de la Biblia, del Señor. Yo los he visto, los sigo a todos en redes. Póngase de pie, por favor.